Y esta noche vamos ahora a estudiar la Biblia. No vamos a continuar con Segunda de Pedro porque nuestro hermano Steve va a regresar para esto. Así que ahora esta noche estamos haciendo un paréntesis en el estudio de lo que hemos venido estudiando. Y yo quiero ahora pedirte que abras tu Biblia en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los tesalonicenses. Así que vamos a la Biblia, abramos ahí nuestras Biblias, nuestras aplicaciones. Si no tienes una Biblia en físico, pero la tienes en electrónico, ok, vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo. Te doy una pequeña y breve referencia de qué es lo que está sucediendo en esta parte de Tesalonicenses. El apóstol Pablo ha estado haciendo evangelismo en la zona de Asia Menor. Ha viajado a una ciudad que se llama Tesalónica. Estando en esa ciudad que se llama Tesalónica, la táctica o la estrategia de Pablo era visitar las sinagogas donde se congregaban los judíos, que son los que esperaban al Mesías, y el apóstol Pablo iba para predicarles y anunciarles el evangelio de Jesucristo, sabiendo que el Mesías que el pueblo judío esperaba era Jesús. Venía tácticamente el apóstol Pablo, llegaba a la sinagoga y les comenzaba a testificar de Jesucristo. Bueno, dice en el capítulo 17 del libro de Hechos, allí se narra la historia de cómo el apóstol Pablo llegó allí a Tesalónica. Y dice que el apóstol Pablo estuvo 3 días de reposo enseñándoles a ellos. Si tú recuerdas el día de reposo, lo que equivale al día sábado, dice que el apóstol Pablo estuvo 3 días sábados enseñando, por lo cual creemos que el apóstol Pablo estuvo alrededor de 3 semanas y media, un mes, allí enseñando a los tesalonicenses. 3, 4 semanas muy bien aprovechadas por el apóstol Pablo, enseñando y testificando de que era necesario recibir a Jesús en su corazón. Pues en primera Tesalonicenses, ahora el apóstol Pablo lo que está haciendo es recibiendo un informe de parte de Timoteo para saber cómo se encuentra la iglesia. Pablo quería regresar a ver a los tesalonicenses porque solo había estado un mes con ellos. Y él estaba preocupado de qué había pasado con esta iglesia, de cómo habían progresado, cómo habían crecido en el conocimiento del Señor. Y entonces Pablo quiere viajar y se le hace difícil. Para estos días hay mucha persecución de la iglesia, no puede ir. Y entonces dice el apóstol Pablo, mandemos a Timoteo. Él tiene un equipo de trabajo y dice, bueno, entonces veamos, Tim Marín de Dos Pingües, te tocó a ti, Timoteo, ve a Tesalónica y tráenos informe de qué es lo que está pasando allá. Timoteo va y Timoteo trae el informe, y el apóstol Pablo, son tan buenas las noticias que recibe de parte de Timoteo que entonces les escribe esta primera carta a esta iglesia. Ok, ahí es el contexto de lo que está pasando. Cuando el apóstol Pablo recibe este informe, él les halaga, les felicita por la forma en que ellos han progresado como iglesia. El apóstol Pablo estuvo, como te dije, 3, 4 semanas allí enseñándoles, pero el informe que trae Timoteo es: esta iglesia abunda en amor, esta iglesia ha crecido tanto en la palabra de Dios que todas las ciudades que están a su alrededor han escuchado el evangelio por parte de ellos. Y entonces dice el apóstol Pablo, ok, necesito escribirles una carta y necesito animarles y exhortarles a que sigan haciendo más y más y más, y que esto sea lo que sobreabunde. ¿Sabes lo que me gusta de primera de Tesalonicenses? Que es una carta que fácilmente nosotros podemos aplicar a nuestra iglesia. Es algo que fácilmente nosotros podemos decir ahora: hey, nosotros estamos en una iglesia donde no es Vida Nueva la iglesia perfecta, pero es una iglesia que está buscando glorificar a Dios. Estamos en una iglesia en la que estamos enfocándonos en querer hacer que el reino se siga expandiendo. Queremos como iglesia glorificar a Dios con nuestras propias vidas. Hacemos todo un esfuerzo por ir y predicar el evangelio a todo aquel que no conoce del Señor, y de esta forma hacemos conferencias evangelísticas, hacemos escuela bíblica de vacaciones, hacemos casa del juicio, hacemos un montón de cosas para que más gente pueda conectar con el Señor. Entonces los tesalonicenses estaban siendo igual, estaban haciendo mucho trabajo, estaban haciendo mucho ministerio. Pero entonces
llega el apóstol Pablo a lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos a estudiar el capítulo 4, los versículos del 1 al 8. Y cuando llega a esta parte, el apóstol Pablo lo que hace es animar a esta iglesia a que no se estanque, animar a esta iglesia a que no se quede de brazos cruzados, animar a esta iglesia a que no diga: hey, qué bonito, ¿verdad? Allí está el mapa de Metroamérica 020 y ya estamos en Guatemala, en Honduras, en San José, en Managua. Pues ya tranquilo, ¿verdad? Ya no sigamos. No, sigamos. Hay muchas más ciudades a las cuales podemos ir. Hay mucho más que hacer en el ministerio. Entonces dice el apóstol Pablo: miren, hermanos, ustedes ahora no se pueden quedar de brazos cruzados y conformarse con lo que han logrado hasta hoy. Y yo ahora digo, igual debe de suceder en nosotros. No nos podemos quedar de brazos cruzados, tranquilos que ya hemos llegado a una etapa donde tememos del Señor, queremos saber más y ahora, bueno, que otros lo hagan. No, no se trata de eso. Ahora el apóstol Pablo está diciendo: miren, ustedes deben de abundar más y más en esto, pero ahora también su testimonio de vida, de forma continua, de forma diaria, debe de ser seguir agradando a Dios y hacer su voluntad. Es por eso que esta noche vamos a ver allí en esos 8 versículos cómo nosotros podemos agradar a Dios con nuestra vida. Qué bueno que estamos acá, qué bueno que hacemos el esfuerzo por aprender cada día más de la palabra de Dios, pero eso no basta. Necesitamos cumplir los propósitos de Dios por los cuales nos ha dejado en esta tierra. Necesitamos cumplir el propósito de Dios por el cual Él te ha puesto a trabajar en ese lugar donde trabajas. Necesitamos cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué tienes ese negocio que tienes? ¿Por qué estás en esa universidad que quizás en algún momento no querías estar, pero ahí Dios te tiene estudiando? Algún propósito debe de tener Dios y ahora nosotros debemos de decir: ok, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo yo seguir abundando más y más en lo que he aprendido hasta el día de hoy? Y entonces vamos a esta primera carta de Tesalonicenses y leamos los 8 versículos. Son cortos y dice así. Mira cómo dice ahora el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo acá comienza una tónica diferente en este trozo de versículos, como te decía, cuando ahora está diciendo a los tesalonicenses y nos dice a nosotros ahora Dios: miren, necesitamos que nuestro enfoque siga tan claro como el día que conectamos con el Señor, que nuestra vida verdaderamente esté enrutada o esté enfocada con el propósito que Dios quiere. Por eso, si yo quiero agradar a Dios con mi vida, vamos a aprender esta noche 3 principios y 3 consideraciones que tú debes de evaluar, o 3 evaluaciones que tú debes de hacer a tu vida. Y lo primero es: considera lo que aprendes y considera lo que crees. Cada uno de nosotros somos lo que creemos. La vida cristiana, la vida cotidiana se trata de esto. Se trata de convicciones. Cada uno de nosotros somos un cúmulo de experiencia, la cual estamos transmitiendo a otros, estamos aprendiendo de otros, pero cuando se trata de la vida en Cristo, debemos de considerar y debemos de evaluar de dónde estamos aprendiendo. Porque las convicciones son las que hacen que nos movamos o hacen que nosotros actuemos. Con base a lo que tú tienes en tu mente como convicciones, tú actúas. Si tú te enojas, si tú reaccionas de alguna manera, evalúa por qué lo haces.
¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que Dios nos está mandando a que hagamos? Mira, la mejor forma de aprender, la mejor forma de enseñar siempre debe de ser con un fundamento de la Biblia. Acá mismo en nuestra iglesia tenemos un método para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos una opción que ofrecemos, una opción bíblica de cómo Jesús lo ha dejado como mandato y cómo lo ha dejado descrito en la palabra de Dios, que debe de ser el enseñar a otros. Cuando se trata de un discipulado bíblico, debemos entender que esto es un proceso en el cual transferimos nuestra vida de forma espiritual a otra persona que está constantemente evaluando lo que nosotros hacemos y decimos. Por eso cuando tú te dedicas a enseñar a otro de una forma bíblica, mira, no hay mejor proceso de enseñanza de la fe en Cristo que aprender de un creyente que vive lo que enseña. Este es algo que debemos de estar constantemente evaluando. Si tú estás en el proceso de discipulado, evalúa a tu discipulador. ¿Cómo es la persona de la que estás aprendiendo? Y si la persona de la que estás aprendiendo no vive lo que enseña, acércate, y si eres de acá del Campo Miralvalle, dile a Luis: hermano, yo creo que el hermano me está enseñando algo que no vive, algo que no cree. Porque dice el apóstol Pablo, nos dice Dios ahora acá en Primera de Tesalonicenses: hermanos, acá se trata de estar constantemente aprendiendo y enseñando. Mira cómo lo dice en el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos. Primeramente el apóstol Pablo lo que está haciendo es decirles: qué bueno todo lo que hacen, qué bueno todo el ministerio que han hecho hasta el día de hoy. Pero miren, pasemos a un punto y aparte. Es necesario también hacer algunos pequeños ajustes a la vida y refrescar algunos principios que nosotros tenemos. Principios que debemos devolverlos convicción. Entonces mira, les dice primeramente: por lo demás, y hace un énfasis en que esta carta está dedicada a aquellos que ya son creyentes. Mira, lo dice ahí, dice: por lo demás, hermanos. Ok, ahora está diciendo el Señor: ok, cada uno de ustedes, si tenemos la oportunidad de ser hermanos en Cristo, tenemos un conocimiento básico de quién es Dios. Si estás en el proceso de discipulado, vas a ir aprendiendo poco a poco la doctrina básica. Vas a ir entendiendo cuáles son estos elementos de los cuales Dios establece como los elementos que deben de regir nuestra vida. Entonces ahora el apóstol Pablo dice: ok, esta carta está dedicada para ustedes, y lo que voy a decirles es para ustedes que han confesado a Jesús como su Señor y como su Salvador. Ustedes que tienen una posición en Cristo de ser hijos de Dios, les voy a decir lo siguiente. Entonces es interesante ver cómo el apóstol Pablo en este momento, cuando está hablando a esta iglesia, está hablando a una iglesia bastante mezclada de culturas. Y como te decía, en Hechos 17 se describe quiénes fueron estos que primeramente conocieron al Señor cuando Pablo llegó. Y mira cómo lo dice Hechos 17:4. Dice: algunos de ellos creyeron. ¿Quiénes algunos de ellos? De los judíos, ¿recuerdas? Él llegaba a la sinagoga, les predicaba a los judíos el evangelio del Señor Jesucristo. Algunos decían: es cierto, Jesús es el Mesías, y lo confesaban como su Señor y como su Salvador. Algunos de ellos, los judíos, creyeron. Y dice: y se juntaron con Pablo y con Silas. Que si tú lees el versículo 1 del capítulo 1 de Tesalonicenses, dice Silvano. Silvano es el mismo Silas. Entonces dice: se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, ahora hablando de otras culturas, dice que de los griegos piadosos también se unieron a ellos un gran número. Y mira cómo dice la parte final: y mujeres nobles, no pocas. Entonces había una mezcla de culturas ahí en lo que ahora el apóstol Pablo les está diciendo: hermanos, miren, ustedes que están caminando de la mano del Señor, necesito, y mira la actitud con que el apóstol Pablo les habla. Dice: os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús. Lo primero que el apóstol Pablo dice: miren, han crecido un montón, pero hay cosas que todavía no están bien. Pero el apóstol Pablo no viene a regañarles y decirles: pecadores, inmundos, ¿qué les pasa? ¡Qué bárbaro! Yo mismo he estado allá enseñándoles y ahora cómo se han desviado. No dice así. El apóstol Pablo viene y miren, con una actitud de ruego, de exhortación, les dice: miren, en el Señor Jesús
yo les pido que por favor presten atención a lo siguiente. Pero lo que llama la atención en este versículo 1 del capítulo 4 de Tesalonicenses es la forma en la que Pablo se expresa y cómo él, como el maestro que ha enseñado esta doctrina, se describe acá. Mira cómo dice: os exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendisteis de nosotros. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo acá, osadamente, como lo hace en algunas otras cartas, dice: miren, hagan así como yo les he enseñado, así como yo me he comportado, así como yo les di el ejemplo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: yo vivo lo que enseño, y por tal razón hagan como yo hago. Miren cómo lo dice en Filipenses 4:9. Miren el apóstol Pablo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué desafío más grande, ¿verdad? El hecho de decir: así como yo me comporto, así como yo decido, así como yo actúo, les animo, hermanos, a que lo hagan ustedes también. Y quizás algunos acá, ¿verdad?, que hemos estado muy de cerca, dice: hey, ¿qué le pasó a César? Porque está diciendo que lo imitemos a él, ¿verdad? Tal vez que imitemos a Jesucristo, pero a César no, ¿verdad? ¿Sabes? El apóstol Pablo ahora está diciendo: miren, imítenme a mí. Mira cómo lo dice en 1 Corintios 4:16, todavía un poco también bien claro lo que dice. Por tanto, dice a los corintios: os ruego que me imitéis. ¿Serías tú capaz, hermano, de decirle a tu discípulo, al quien le estás enseñando, a tu grupo pequeño, a tus hijos en tu casa, a tus hermanos en tu familia, a tus compañeros de trabajo: hey, imítenme a mí, por favor? Yo soy un creyente en Cristo, y así como ustedes ven que yo actúo, así deben de hacerlo ustedes también. ¿Tendrías tú el valor de hacer eso? No, jamás, hermano, ¿verdad? Si en el trabajo todos me pueden, o sea, ¿cómo yo les voy a decir eso? Mire, ese es el desafío del Señor es: ok, si tú y yo somos seguidores de Jesús, debemos de tener esa autoridad, debemos de tener esa valentía de decir: hey, imítame a mí, haz como yo hago. Mira, lo dice en 1 Corintios 11 otra vez, dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, y aquí está la diferencia. Dice: así como yo de Cristo. Si tú estás imitando a Jesús, hermano, ten toda la valentía para decir: imítame a mí, porque yo estoy siendo imitador de Jesús. El objetivo de cada creyente en esta tierra, por eso vamos a ver más adelante, dice: la voluntad del Señor es vuestra santificación. Si yo estoy siguiendo a Jesús y estoy tratando de hacer lo que Él me manda y me ordena, con toda autoridad yo puedo decir: hijo, hermano, compañero de trabajo, haz como yo hago. ¿Sabe cuál es la diferencia? El Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo va todavía más allá. Él, como el mentor, como el maestro, como el discipulador, y como te decía, en el versículo 1 del capítulo 1 se mencionan a otros dos individuos ahí. Se menciona a Silvano y se menciona a Timoteo. Pues el apóstol Pablo, como mentor de ellos, también los mete en este mismo, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad?, en el mismo huacal. Y mira cómo lo dice en 2 de Tesalonicenses 3:7. Porque vosotros mismos, otra vez, otra carta a los tesalonicenses le dice: vosotros mismos sabéis de qué manera debéis, ya no dice imitarme, mira cómo dice ahora, cómo debéis imitarnos, ¿verdad? Ahora pone acá a Silas y a Timoteo, le dice: miren, y así como se comportan estos, también háganlo ustedes, así como están los otros. ¿Podría tu discípulo decir esto? ¿Podría decir la gente que está a tu alrededor: imítennos? Ese es el gran desafío, pero la diferencia, como te decía, y ahí mismo lo describe el apóstol Pablo al final del versículo 1, y en la mitad de cuando inicia el versículo dice: os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús. Esa es la clave, esa es la diferencia. El fundamento debe de ser qué tan conectados estamos con Dios, qué tanto estamos imitando el carácter de Jesús. Ese es el gran desafío. Por eso es que el apóstol Pablo dice a esta iglesia muy buena y amada: hey, qué bueno todo lo que están haciendo,
Qué excelente todo el ministerio que hacen. Pero hermanos, recuerden que el proceso en el que nos encontramos debe de ser cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como miembros del cuerpo de Jesucristo debemos de ser el ejemplo para los que todavía no conocen del Señor. Es un gran desafío, es una gran responsabilidad. Mira, yo creo que el apóstol Pablo tenía muy claro y muy en mente las palabras que había aprendido de quienes lo instruyeron a él cuando le dijeron: mira, antes de ascender al cielo Jesús, él dijo estas palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos hemos oído ese versículo tantas veces, ¿verdad? Y el apóstol Pablo estaba yendo a las naciones. El apóstol Pablo estaba enseñando mucho a la gente. Pero la segunda parte de ese versículo, en el versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo me puedo imaginar, el apóstol Pablo dijo: sí, a esta gente hay que enseñarle la Biblia, hay que enseñarle cómo se modela, cómo se transpira de forma espiritual, hay que enseñarle a esta gente. Entonces lo tenía muy claro, y entonces lo que dice es: ¿saben qué hay que enseñarles? Cómo se deben de conducir, cómo deben de actuar, cómo debe de ser su vida. La vida siempre a través de la Biblia está descrita como un camino. El apóstol Pablo, antes de morir, antes de ir a la muerte, dice, ¿verdad? He luchado la buena batalla. Lo describe como una batalla, como una carrera, donde está diciendo al final, ok, como en la carretera, ¿verdad? Cuando tú vas por la autopista, hay momentos en los que ves lugares bien bonitos, un paisaje bien bonito, que hasta dan ganas de parar el carro y salirse, tomarse una selfie ahí, y es el paisaje bonito atrás. Pero hay lugares en la carretera que son lugares feos, ¿verdad? Y hay lugares en los cuales hasta uno sube los vidrios, sube y, uy, aquí pasemos rápido. Así es la vida. Pero el apóstol Pablo dice: miren, lo que hay que enseñar, lo que hay que modelar es cómo nosotros debemos de conducirnos. Y ese es el gran proceso. En el proceso de enseñanza, en el proceso de aprender de otros, hermano, yo quiero animarte a que tú puedas considerar cuáles son tus convicciones. Mira, hablando de cómo hay que conducirnos, dice Efesios, la Biblia en Efesios 5:15: mirad pues, mira la palabra que ocupa, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nos está advirtiendo una vez más el Señor a que diligentemente tenemos que evaluar, tenemos que mirar cómo andamos, porque sabes, la gente está observándote. A mí me pasa cada rato, ¿verdad? A mí yo les he contado a algunos, ¿verdad? Que hay algunas personas que las he saludado y después digo: ¿y de dónde las conozco? A saber dónde me han visto, ¿verdad? Y a veces: hermano, si yo soy de la iglesia, ¿verdad? Perdón, hermano, perdón, ¿verdad? Que no. ¿Y en qué campus se congrega? En tal campus, ¿verdad? O en tal culto, ¿verdad? Ay, es que con tanta gente a veces es difícil. Les he contado a algunos que me ha pasado en un restaurante por aquí, por la zona, ¿verdad? Yo con mi esposa ahí, ¿verdad? Menos mal que no estábamos peleando, ¿verdad? Pero estábamos comprando ahí y que no nos despachaban, y nosotros ahí sí, pensando en que ya era tarde. Y estaba una niña en unas sillas que habían puesto para los que estaban esperando comida para llevar con su mamá. Pero estaban ahí, ¿verdad? Como hablando así entre ellas. Y entonces una señora que estaba con nosotros se sentó a esperar a la par de ellas. Entonces ella escuchó lo que hablaban de nosotros que estábamos en el mostrador. O sea, mi esposa y yo estábamos en el mostrador ahí, ¿verdad? Hablando, y que sí, que pidamos esto, no, que esto es muy caro, y cuánto se van a tardar, y qué barbaridad, ya es tarde, ¿verdad? Pero las señoras allá, es que mira, ¿qué tal? Y entonces nos dice después la señora: ¿y ustedes las conocen a ellas? ¿A quiénes? ¿A las señoras que estaban allí? ¿A la señora que estaba con la niña? No. ¿Y quiénes son? No, es que la niña le decía: mira, mamá, ahí está el pastor de la iglesia, él es el pastor. Y yo le digo: mira, así sucede. La gente te conoce y dice: yo lo he visto a él en alguna parte. Ya sé dónde, en la iglesia, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta. Pero sabes, tenemos que por eso ver con diligencia cómo andamos, ¿verdad? De repente un vehículo allí en el tráfico y te pita 3 veces, ¿verdad? Y cuando pasas a la par ves que tiene el puente atrás, ¿verdad? Hey, hermano, hey. Bueno, no sé, pero dice: hey, no como necios, sino como sabios, porque
el apóstol Pablo nos recuerda cómo debemos de conducirnos. Mira en Colosenses 2:6 dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, debemos de andar en Él. El carácter de Dios, una vez más, el carácter de Jesús, santo, manso y humilde. Ese es nuestro estándar, esa es nuestra medida. César, pero esa medida está alta. Exacto, está alta, pero por eso es un proceso en el que nos encontramos. Tenemos que ir avanzando hacia esa medida, hacia ese estándar. Ahora la pregunta es: ¿cuánto estamos creciendo día con día para llegar a ese estándar? ¿Cuánto estamos avanzando día con día para alcanzar esa medida? Esa debe de ser la pregunta que cada uno de nosotros se debe de hacer. Porque al final, dice el apóstol Pablo, ¿cómo les conviene conducirse en su vida y cómo les conviene agradar a Dios? Entonces dice el apóstol Pablo, miren, deben de conducirse de forma santa, deben de agradar a Dios de esta misma manera, para que andéis como es digno del Señor, dice en Colosenses 1:10. ¿Agradándole en qué? En todo. Agradándole en todo. No puedes agradar al Señor con unas cosas y con otras no. Le agrado en mi casa, pero en mi trabajo, hermano, trabajo es trabajo, iglesia es iglesia. Hermano es una cosa, amistad. No, no se puede. Es todo o nada con el Señor. Es con tus clientes, es en tu negocio, es en la calle, es en la familia, es con los vecinos. Con el Señor es todo. Mira cómo lo dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice en 1:10 de Gálatas: pues busco ahora favor de los hombres, dice el apóstol Pablo, o de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Porque cuando tú y yo confesamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nos volvemos siervos de Jesucristo. Si Él es el rey, ¿qué soy yo? Soy un súbdito. Si Él es el rey, yo soy un siervo. ¿Y qué hace el siervo? El siervo obedece. El siervo sirve. Pero a veces el siervo se rebela. Pero a veces el súbdito quiere ponerse a la par del rey y reclamarle al rey. Dice la Biblia, no sería siervo de Cristo si yo no le agrado. Mira cómo dice Romanos 8:8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El principio es simple y sencillo. Dice el apóstol Pablo: si tus convicciones están claras con respecto a que lo que tú sabes, que has aprendido, que ahora eres un siervo de Jesucristo, debes agradarle con tu vida, debes de procurar apartarte del mal y agradar a Dios de forma continua. Por eso dice el apóstol Pablo acá en el versículo 1: de esta manera tú debes de abundar, o que esto abunde más y más. Esto es lo que debe de rebalsarse, esto es lo que debe de sobreabundar en tu vida y en mi vida: la santidad, el caminar de forma correcta para con el Señor, el agradar a Dios de forma continua. Mira, estaba buscando una forma de ilustrar esto y recordé y encontré esta foto, esta imagen, cuando en el año 1984 restauraron la Estatua de la Libertad. Dice que allí en Nueva York tuvieron que instalar un andamiaje grande para poder retocar la estatua. Dice que era casi el doble de ancho de lo que la estatua es, y tú lo puedes ver ahí. El tamaño era el doble de lo que tiene la estatua, porque dice que no podían apoyarle a la estatua nada. Nada podía apoyársele, estaba expuesta a todos los elementos externos que pudieran estarse moviendo ahí por la restauración. Tanto que dice que al final los ingenieros estaban evaluando por qué la estatua estaba tan frágil. Y es que al final no pudieron hacer nada. Lo único que llegaron a la conclusión es que tenían que usar todo este andamiaje porque la estatua es hueca. Simplemente por eso, porque la estatua es hueca. No pueden inclinarle una escalera, no pueden poner una grúa, no pueden hacer nada. Entonces tuvieron que poner toda esa estructura. Lo que podemos hacer la semejanza a nosotros es
Sabes, a veces en la vida de los cristianos es de la misma manera. No tenemos convicciones firmes, estamos huecos por dentro y estamos expuestos a que cualquier situación externa nos derrote. No estamos tan frágiles porque nuestras convicciones no están firmes. Mira, yo quiero animarte, hermano, a que tú en tu vida diaria estés considerando constantemente si tus convicciones son el reflejo de cómo tú actúas. Si tú todavía no estás en un proceso de discipulado, si tú no estás aprendiendo de otro creyente todavía los principios bíblicos, yo te animo a que vayas ahora mismo a la mesa del centro de información o busques a nuestro hermano Luis y te anotes para comenzar a aprender lo básico de la Biblia y puedas empezar a tener los parámetros para poder crecer en santidad para con Dios. Y si tú ya estás enseñando a alguien más, hermano, yo te quiero animar que si tú estás guiando a otro en este caminar con Jesús, revises o evalúes tu vida y veas si vives lo que enseñas. Porque eso es lo que todos estamos alrededor, estamos viendo. Eso es aquel que no conoce del Señor, eso es lo que mira de ti. Eso es lo que el apóstol Pablo ahora está diciendo. Mira cómo en el versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice, que os apartéis de fornicación. Mira, si tú y yo queremos agradar a Dios con nuestra vida, debemos de considerar lo que estamos aprendiendo, lo que hemos creído, cuáles son nuestras convicciones, pero también debemos de entender que Dios ha establecido límites y lo ha hecho desde el principio, desde el huerto del Edén. Cuando instaló a Adán y Eva ahí, les dijo: del árbol que está ahí no pueden comer. Ya Dios estaba diciendo: no pueden pasar de acá. Dios, mira, nos ha dado libertad de elección. Algunos llaman a esto libre albedrío, ¿verdad? A pesar de esto, Dios no quiere que nosotros pequemos o que nos resistamos a su voluntad. Por eso dice el apóstol Pablo ahora: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad del Señor es vuestra santificación. Interesante que ahora nosotros podríamos preguntarnos: ¿hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad? Hermano, estoy 50-50. Ok, entonces, hermano, tienes que inclinarte hacia la parte de hacer lo que Dios quiere. Si eres un hijo de Dios, tiene que tu balanza inclinarse hacia la voluntad de Dios. No, hermano, yo todavía hago lo que yo quiero. Ok, entonces evaluemos si quizás tú necesitas recibir a Jesús en tu corazón, porque lo que Dios quiere es nuestra santificación. Todo esto que Dios ahora nos está planteando, mira, hermano, descansa en ese amor, en esa libertad que tenemos en Cristo, la libertad para poder elegir. ¿Tú recuerdas lo que dice 1 Corintios 10:23? Si no, yo te lo pongo acá en pantalla. Mira lo que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tenemos libertad de elección. Dios en su amor, por eso no nos ha mecanizado, no nos ha robotizado, porque nos da libertad de hacer lo que querramos. Pero recuerda, hermano, Él ha establecido límites para ti. Él te ha dicho: no, eso es pecado, eso está malo, eso no lo puedes hacer. Si haces eso vas a tener una consecuencia. Por eso es que cuando yo quiero hacer mi voluntad, rebaso esos límites. Si yo rebaso esos límites, estás en grave peligro. Por eso el principio es: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Debo de evaluar qué es lo que me conviene y si esto agrada al Señor, si esto verdaderamente me edifica. Porque dice el apóstol Pablo acá, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Esa es una pregunta muy común, ¿verdad? Hermano, ¿y cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Interesante, porque la Biblia describe por un montón de partes cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le obedezcamos. La voluntad de Dios es que cumplamos sus mandamientos. La voluntad de Dios es amor. La voluntad de Dios es benigna. O sea, hay tantos principios que podemos aprender de cómo es la voluntad de Dios. Bueno, en Jeremías 29 dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Dios nos ama tanto
que su voluntad es bendecirnos. Su voluntad es que nosotros podamos estar bien. Pero mira, vamos en la Biblia a ese salmo que está ahí. Salmo 143. Vamos rapidito ahí al Salmo 143. Es de los últimos salmos. Recuerda que solo son 150. Mira cómo dice David en este salmo. El rey David, él escribe este salmo. Y él acá, buscando la dirección de Dios, lo dice de forma clara. Mira, en el versículo 9 dice, si lo tienes ahí: líbrame de mis enemigos, dice David. Oh Jehová, en ti me refugio. Y mira cómo lo dice el versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad. El rey David, un hombre conectado con Dios, un hombre que quería agradar a Dios, lo primero que le dice es: enséñame. Necesitamos saber cómo. ¿Cómo te vas a dar cuenta de qué es lo que Dios quiere? Por medio de esto, por medio de su palabra. Pero le dice: luego de que me enseñes, también quiero hacer. Viene la parte de la voluntad, la parte donde nosotros con nuestras convicciones, una vez gobiernan nuestras convicciones, nuestra mente, hacemos a lo que Dios agrada. Entonces dice el rey David: enséñame a hacer tu voluntad. Mira cómo termina el versículo 10: porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Lo que está diciendo es: Dios, tú eres bueno, yo necesito aprender y hacer tu voluntad. Ahora ya en Primera de Tesalonicenses, el Señor una vez más nos dice: ok, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y lo dice de forma muy clara. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere, tu santificación. Mira, cuando recibimos a Jesús, recibimos una posición. Nos volvemos apartados por Dios. Somos santos ahora. Dios nos ha rescatado de la muerte, nos ha sacado de todos nuestros pecados y nos ha puesto en una posición. Ahora que yo estoy en esta posición, yo debo de empezar a vivir de una forma diferente. He aprendido un montón de cosas del mundo, de mis papás, de la escuela, de la universidad, de un montón de lugares. Cuando yo recibo a Jesús, en este proceso debo de empezar a desaprender de todo aquello que desagrada al Señor. Y ese es el proceso en el que ahora Dios nos dice: esa es la voluntad de Dios, que empieces a dejar afuera aquello que no nos sirve para su edificación y para nuestra edificación como su iglesia. ¿Dónde descansa esto? En lo que Romanos 12:2 describe. Dice ahí en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. ¿Sabes lo que nos está diciendo Dios? Allí en esa palabra, no se conformen, no es la palabra que como comúnmente la utilizamos, ¿verdad? Estoy conforme, ya estoy tranquilo. No, lo que está diciendo es: no tomen la forma de este mundo. No tomen la forma o las cosas como este mundo las enseña. Y dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformación, la palabra en griego que se ocupa ahí es metamorfosis. ¿Te suena la palabra metamorfosis? ¿Te la enseñaron en la escuela? La metamorfosis, el sapito, ¿verdad? Que comienza como un renacuajo y luego se hace como cabezón, todo raro, y al final, ¿cómo termina? Con una rana o un sapo, ¿verdad? Entonces dice: ese proceso de transformación es el que nosotros necesitamos en nuestra mente, en vuestro entendimiento. Porque cuando logremos eso, dice, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y mira cómo dice ahí, cómo la describe Romanos 12:2, cómo es la voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta. Primera de Corintios 6:18 dice, hablando de los límites que Dios ha establecido y cómo ahora lo describe, hablando de la voluntad de Dios, dice, que os apartéis de fornicación. Huid de la fornicación, dice en 1 Corintios 6:18. Huyan de todo aquello que inmoralmente o sexualmente es inadecuado delante del Señor. Hoy día vivimos en días donde el mundo está tan obsesionado por el sexo que prácticamente es lo que vende, es lo que promocionan, es lo que se ve. Y Dios nos está advirtiendo, hermanos, hay límites. Hay límites.
huid de la fornicación. No dice enfrenta la fornicación, no dice pelea no, dice Dios, huyan de eso. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mira, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice Colosenses 3:5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que todo esto es idolatría. ¿Sabes? Dice el apóstol Pablo, dice la carta a los tesalonicenses, versículo número 4, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice, huyan de la fornicación, apártense de eso, pero también dice, ustedes, varones, hombres que están ahí, cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa, y también se puede traducir como sepan tener a su propia carne, su complemento, su ayuda idónea, en santidad y en honor. Dice la Biblia en Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo, una vez más el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablándonos de parte de Dios, dice, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Porque mira lo que dice acá el versículo número 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son, si tú recuerdas, hay tres grupos de personas, o tres grupos como Dios tres grandes grupos en la humanidad. El primero, el pueblo de Israel. ¿Qué es el pueblo de Israel? El pueblo escogido de Dios. Dios tiene un trato con ellos. Luego viene la iglesia, que somos nosotros. Dios tiene un trato con su iglesia, Dios tiene un pacto para con su iglesia. Pero hay un tercer grupo, que es el grupo de los gentiles, a todos aquellos que no pertenecen a Israel y que no pertenecen a la iglesia. Este grupo tiene una característica bien peculiar. ¿Sabes cuál es? No quiere nada con Dios. Este grupo de los gentiles es un grupo que completamente está ajeno a lo que Dios quiere. Entonces nos dice el apóstol Pablo, miren, no anden como los gentiles, como las que no quieren nada con Dios, porque ellos andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, Dios de manera muy clara nos invita, aún en el versículo 6, si tú lo puedes leer, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El apóstol Pablo dice, hermano, ustedes no ignoran nada de esto. Esto es algo básico de doctrina que todo creyente conoce. Aléjense de la fornicación, tengan a su esposa en santidad y honor, entre hermanos no se agravien, no hagan nada que ofenda a otro hermano, cosa que no sucede en estas iglesias, o no sucede en Vida Nueva, ¿verdad? ¿O sí sucede? No, ¿verdad? Yo espero que no suceda. Pero ¿sabes? Lo que Dios nos está diciendo es, ok, hay límites establecidos para que nosotros no los rebasemos, pero el pecado está constantemente llamándonos a que en nuestra concupiscencia caigamos y le demos entrada. ¿Sabes cómo es esto? Es como la historia del árabe beduino, ¿verdad? Del árabe que anda ahí en el desierto, que un día está cruzando el desierto y dice que le agarra la noche al pobre hombre y desmonta de su camello la tienda de campaña, una tienda de campaña personal prácticamente, ¿verdad? Pequeña, y dice que la instala en el desierto, deja amarrado a su camello a una de las estacas que tiene la tienda y se mete a descansar en su tienda para esperar el día siguiente, el amanecer, y seguir su camino. Pues dice que el hombre está descansando cuando a eso de la medianoche ve que el camello asoma la nariz, ¿verdad? Ahí por la tienda de campaña se le mete, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ondas ahí, verdad? Dice el árabe. Y el camello le dice, está frío allá afuera, necesito que me deje un chancecito acá, ¿verdad? Aunque sea solo la nariz, déjame meter, porque está demasiado frío. Dice que el árabe le dice, ok, si es solo la cabeza, no hay problema por mí. Entonces dice que se queda el camello con la cabeza adentro, el hombre se vuelve a acostar, se vuelve a abrigar. Cuando después de un ratito se siente incómodo, que ya no cabe en la tienda,
Y cuando el hombre despierta y ve, está completamente el camello entero adentro de la tienda. ¡Hey! Le pega un codazo. ¿Qué te pasa, Leo? Me dijiste que solo ibas a meter la cabeza y ahora te has metido todo. No podemos dormir así, yo estoy incómodo, tienes que salirte. Disculpame, le dice el camello, pero si estás incómodo, salite vos. Yo no me salgo. Yo no me salgo. ¿Sabes? Esta ilustración me gusta porque yo digo, es la misma forma en la que actúa el pecado. El pecado, si le damos oportunidad que asome la nariz y que se meta, cuando menos sintamos lo vamos a tener por completo. Y va a ser un problema quererlo sacar después. Después la batalla va a ser difícil. Es un principio que ahora Dios nos está diciendo, no rebasen los límites, no permitan que el pecado pueda entrar a sus vidas. Mira, dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos o despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El pecado es fatal, está completamente opuesto a agradar y hacer la voluntad de Dios. Dice una historia que un día un joven tenía un problema de estos donde la Biblia no describe de forma clara si es bueno o si es malo, ¿verdad? Algunos dicen áreas grises de la vida. Y dice que busca un pastor para pedir consejería y le dice, señor pastor, yo tengo una pregunta. ¿Es malo fumar? Y dice que el pastor le dice, ¿eres tú creyente? Yo sí, soy creyente, pero todavía fumo, le dijo. Ah, ok, le dijo. Entonces yo quiero saber si esto es malo. Entonces dice que el pastor le dice, te voy a contar una historia y creo que aquí vamos a encontrar la respuesta a tu inquietud. Y dice que el pastor le comienza a decir, un día un piloto aviador de guerra despegó del portaaviones, sale en su avión de guerra y cuando ya ha salido del portaaviones hacia la costa donde tiene que hacer su ataque, ya va a medio camino cuando se da cuenta en la esquina, en la parte frontal, por donde lleva los pies que va timoneando su avión, ve una rata, ve un ratón que está ahí en la esquina y ha roído las cuerdas del paracaídas. Y ahora se ha pasado a los cables de electricidad de la aeronave. Y entonces dice que el piloto, tomando una decisión, ¿qué hago ahora? ¿Regreso al portaaviones o continúo mi ruta hacia donde tengo que cumplir mi misión? Dice que el hombre sabedor, el piloto, sabedor de que las ratas no pueden sobrevivir a alturas grandes, dice que comienza a agarrar su avión y comienza a elevarse y va observando ahí en la esquina al ratón hasta que el ratón se muere debido a la altura. Se muere. Cuando ya se muere, dice que él se dirige a terminar su misión. Yo digo, esta historia es muy buena porque esa a veces es la vida o con lo que nosotros batallamos. Identificamos que tenemos un problema que es un pecado y a veces decimos, ¿qué hago con esto? Si esto es malo, si esto no agrada a Dios, si esto es un pecado, tú tienes dos opciones: mantenerte con él volando bajo o decidir eliminarlo de tu vida, pero para poderlo eliminar tienes que buscar las alturas para poder conectar con Dios. Entre más cerca de Dios estés, más rápido va a desaparecer ese problema. Cuando más bajo te mantengas, más fuerza va a tomar y más peligro tú vas a correr. La vida del creyente es de esta misma forma, es de esta misma manera. Por eso Dios, con los límites que nos ha establecido, hablándonos muy claro, diciéndonos que nuestra vida debe de ser para glorificarle, nuestra vida debe de ser para agradarle, nos anima a que crezcamos en nuestro proceso de santificación, de desechar el pecado que hay en nosotros. Mira el versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad. Ahora Dios va a poner un contraste completamente opuesto, los dos extremos de la moneda, porque Dios está diciendo, ok, ¿quieres agradar a Dios con tu vida? Ok, evalúa tus convicciones. Tú eres lo que crees. ¿Qué es lo que crees? Si crees la Biblia, dice Dios, hay límites establecidos por los cuales tú debes de considerar
que cómo vas a caminar. Pero también Dios esta noche nos recuerda que si le queremos agradar a Dios, nosotros debemos de considerar la posición que tenemos en Él. ¿Sabes? Dios, cuando tú te conviertes a Él, te pone en una posición de privilegio, en la cual ahora tú perteneces a la familia espiritual de Dios. Por eso es que tú y yo nos podemos decir hermanos, porque tenemos un mismo Padre, tenemos a Dios, somos hijos de Dios. O sea, solo eso ya es una posición diferente. Yo estaba acá, recibo a Jesús y Él me pone en otra posición. Ahora me pone para hacer luz en medio de las tinieblas. Ahora Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Otra responsabilidad que Dios nos ha dado. Ahora Dios dice, vosotros sois la sal de la tierra. Otra responsabilidad que como creyentes también tenemos. Hay responsabilidades, hay deberes y hay privilegios. La invitación de Dios para nosotros es hacer su voluntad. Hermano, no digas no puedo. No, hermano, está difícil. Hacer la voluntad de Dios, uy, eso sí te está duro. Ahí le voy a quedar debiendo, hermano. Eso sí, no, hermano, no digas no puedo. Recuerda, Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que lo podamos lograr. Mira cómo termina acá la carta, dice en el versículo número 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, la santificación, ¿vea? No desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mira, cuando hablamos de esos extremos que Dios está hablando acá, la santificación y la inmundicia, completamente opuestos. Santificación, agradar a Dios, vivir apartado para el Señor. Pero la inmundicia describe toda aquella podredumbre, describe todo aquello que desagrada a Dios, describe todo aquello que no sirve para nada. Mira cómo, hablando de esta misma palabra en Mateo 23, es la misma palabra que se ocupa en griego, acá en Tesalonicenses se ocupa también acá, o el Señor Jesús lo ocupó en Mateo 23, cuando se refiere a los fariseos. Les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, toda aquella podredumbre que hay dentro de una tumba. Dice, así es como ustedes actúan. La inmundicia es eso, todo aquello que aún el pueblo judío no podía ni tocar, ¿verdad? Entonces dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia. Mira en 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. A eso nos ha llamado Dios, no a la inmundicia, dice el apóstol Pablo. El domingo pasado, si tú recuerdas, el pastor Julio nos recordaba el pasaje de Isaías 64, donde dice que todas nuestras obras, nuestras justicias son semejantes a trapo de inmundicia delante del Señor. Porque esta costumbre del trapo de inmundicia es algo que Dios no quiere. Culturalmente, en tiempos bíblicos, el trapo de inmundicia era aquel trapo con que se envolvía a los muertos o a los heridos o a los huéspedes cuando llegaban a una casa que venían de un proceso de caminar mucho y venían con sus pies con ampollas inflamados. Dice que el hospedador los atendía, les lavaba los pies como buen hospedador, y el trapo que ocupaba, te puedes imaginar cómo quedaba, ¿verdad? O sea, no ocupaban botas, no ocupaban calcetines, eran sandalias. Y ese trapo con que le lavaba los pies, quizás tenía restos de sangre, tierra. Dice, eso es un trapo de inmundicia. Dice que Dios no quiere eso. Él mira cómo lo dice ahí el versículo 8. Dice, si no, Dios que nos ha llamado, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros no le desechemos. El que desecha la santidad, no desecha a hombre, desecha a Dios. Mira, hablando del Espíritu Santo, que Dios nos ha preparado o Dios nos ha equipado para que podamos lograr esta santificación, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por eso no puedes decir no puedo,
Porque tenemos la herramienta de parte de Dios para poderlo lograr. Tienes la herramienta para que te puedas recordar lo que la Biblia enseña. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Entonces, Dios nos ha dejado equipados para poder vivir una vida santa, para poder avanzar en ese proceso de santificación. La invitación de Dios para nosotros es hacer su voluntad. Hermano, no digas no puedo. No digas no puedo. Recuerda, Él nos ha dado su Espíritu Santo para que lo podamos lograr. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos en nuestro diario vivir, que le agrademos de esta manera. Por eso, considera cuáles son tus convicciones, lo que has aprendido. Recuerda que Dios nos ha establecido límites, que te alejes del pecado, pero recuerda que también te ha dado su Santo Espíritu para que tú puedas decidir de la mejor manera y de forma sabia. Vamos a orar, inclina tu rostro. Señor, nosotros esta noche queremos agradecerte porque tú nos has recordado, Señor, cuál debe de ser nuestro propósito en esta tierra. Vivir para agradarte, Señor, para poder cumplir este propósito de glorificar tu nombre, de caminar en santidad, Señor, de poder ser tus embajadores, de poder ser luz, de poder ser la sal de la tierra. Señor, te agradecemos porque vemos una vez más tu amor para con nosotros. Y esta noche te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a poder desechar el pecado que hay en nosotros y poder vivir para ti. Si tú esta noche estás acá y tú dices, yo necesito de ese elemento con el que Dios va a permitir que yo pueda santificar mi vida, glorificar su nombre, yo quiero invitarte a que esta noche no te vayas de este lugar sin Cristo en tu corazón. Si tú nunca has confesado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, yo quiero animarte a que esta noche tomes la mejor decisión de tu vida y recibas a Jesús como tu Señor.